Bendiciones a mis amados hermanitos del grupo ETE. Siempre un placer este reencuentro con ustedes. Bendiciones a las hermanitas Úrsula, Madeleine, Petronila, Vicentina, Lucrecia, Marjorie, María Teresa, Antonia y Leonardo. Bendiciones, hermanitos queridos. Pido a nuestro buen Dios que los conserve siempre en salud, que los libre de toda adversidad y que provea lo necesario para nuestros días terrenales. Señor, también te damos gracias por lo que obraste esta semana que pasó, para nuestro bien, por tus cuidados, y te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, que nos anima, que nos acerca cada día más a ti, Señor, para conocer tus planes benditos para nosotros. Gracias también por la preciosa sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo amado, que siempre nos guía, nos conforta y nos consuela ante las adversidades de estos tiempos, Señor. Te damos gracias por todo ello, Señor, y te damos gracias porque siempre tú nos sostienes con tu mano bendita, tu Espíritu nos alegra, y aquí vamos, Señor, creciendo como es tu anhelo. Bendice a mis hermanos amados. Gracias, Padre Santo. Muy bien. Hermanitos, entonces aquí continuamos con nuestro estudio y tenemos aquí ya lo que ustedes han desarrollado en la lección número 3. Referido, dice el tema 3a, el libro de los Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, que es ahí donde está concentrado precisamente estos tres temas que encierran nuestro estudio en el libro de los Hechos, efectivamente, que son los tres temas que los vamos a tratar ahora en el desarrollo de esta unidad número 3, que lo tienen ustedes ahí en la página número 65, y el otro tema, la lección 3b, que es Pentecostés y la persona del Espíritu Santo, que también está en el libro de los Hechos, capítulo 2 del 1 al 18, y los versículos 32 y 33 también. Muy bien, hermanitos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la unidad número 3 tenemos 3 puntos que hemos aprendido de lo que hemos estudiado y desarrollado nuestro manual en el transcurso de la semana. Tenemos que hacer un esfuerzo, hermanitos, por marchar al compás del estudio. Ya estamos en el libro final y no se atrasen, por favor, porque es muy importante llevar este compás de estudios, hermanos. Entonces, el primer punto dice aquí, analizar el libro de los Hechos, separándolo en sus tres divisiones principales, y decir aquí cuál etapa de crecimiento de la iglesia se describe en cada división. Además, podrá escribir el versículo clave de memoria y dar las dos palabras claves de Hechos. Muy bien, aquí tenemos que el análisis es el siguiente, ¿no es cierto? Primero, vamos a dar lectura a Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? Vamos a echar mano aquí a nuestro manual, siempre es necesario hacerlo, y tenemos en Hechos 1.8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que es el primer tramo, o sea, analizar el libro de los Hechos. La primera parte del libro de los Hechos es del capítulo 1 al capítulo 7, que es esta parte que dice aquí precisamente, me seréis testigos en Jerusalén. Luego dice, en toda Judea, en Samaria, en toda Judea y en Samaria, ¿no es cierto? Que eso está contenido en los capítulos del 8 al 12 del libro de los Hechos. Y la tercera parte, y hasta lo último de la tierra, que es la tercera parte, ¿no es cierto?, que va desde el capítulo 13 al capítulo 28 del libro de los Hechos. Aquí está resumido, hermanos, aquí en el capítulo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ya repetimos, del capítulo 1 al capítulo 7. En Judea y Samaria, del capítulo 8 al capítulo 12.
y hasta lo último de la tierra del capítulo 13 al 28. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la respuesta. Hemos analizado el libro de los Hechos en las 3 partes, y siempre, bueno, por buena costumbre, siempre a los alumnos les pido, por ejemplo, cuando ya entremos ahora pueden hacerlo desde ahora, ¿no? Pero para el próximo año, imposible, allí si van todos a Viajes de Pablo, como así esperamos, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí con el tema de Mateo, del capítulo 1 al 28. Los dos tienen 28 capítulos, Mateo y el libro de los Hechos. Pero hay que aprender, hermanos, a facilitar el estudio. Por ejemplo, aquí yo siempre llevo copia de cada capítulo del libro de los Hechos, de tal manera que tengo una visión panorámica perfecta. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 8, que tenemos los temas como la promesa del Espíritu Santo, la ascensión en el Monte de los Olivos, la elección del sucesor de Judas, la venida del Espíritu Santo, la vida de los primeros cristianos, curación de todos los sucesos, Ananías y Zafira, elección de los 7 diáconos, defensa y muerte de Esteban, Saulo el perseguidor, y hasta el capítulo 8. Ahí Saulo el perseguidor. Entonces, eso es el contenido del libro de los Hechos. A partir del capítulo 8, como hemos ya hecho en el análisis, ya viene el tema sobre la predicación en Judea y Samaria, de que va del capítulo 8 al capítulo 12. Porque ahí recuerden ustedes que estuvo predicando Felipe, y después fueron Pedro y Juan a predicar también en esa región. Y luego, más en la tercera parte de esta clasificación, que es hasta lo último de la tierra, que va del capítulo 13 al 28, tenemos ahí, por supuesto, del capítulo 13 al 28. Antes, quisiera advertirles que en el capítulo 9 viene ya la conversión de Saulo. Del capítulo 9, del 9 al 12, aquí tenemos Pedro y Cornelio, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, Jacobo muerto. Ese es un tema con el que cierra la segunda parte, ¿no es cierto?, que es la predicación en Judea y Samaria. Jacobo es el hermano de Jesucristo, que fue muerto por Antipas, ¿no es cierto? Y de ahí viene del capítulo 13, que es la tercera parte del análisis, que ya empiezan los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Los 3 viajes misioneros. El primer viaje, que fue a las regiones de Galacia, ¿no es cierto? Ahí levantó las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que son las importantes iglesias de Galacia, que viene a ser la actual Turquía, es lo que se conocía antes como la región de Asia Menor. Ya en el segundo viaje, el apóstol Pablo ya se proyectó bueno, la intención era llegar a Éfeso, pero el Espíritu Santo le impidió, y tuvo el llamado ahí, una visión del varón macedonio, y tuvo que ir a las regiones de Macedonia y Acaya, que viene a ser la parte actual de Europa. Vino la evangelización del apóstol Pablo. Ahí hay un material maravilloso de estudio que lo vamos a hacer el próximo año. Entonces ahí qué hermosas iglesias que se levantan en la provincia de Macedonia. Ahí tenemos la de Filipos, Tesalónica, Berea, y en la parte sur en la región, en la provincia romana de Acaya, las iglesias, bueno, ahí en Atenas, la predicación de Pablo no levantó iglesia, había más bien una sinagoga ahí con algunos judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Y el gran tema de Corinto, la iglesia en Corinto, las luchas de Pablo, ahí llegó Pablo, y el tema es la predicación en Europa realmente, ¿no es cierto? Y el tercer viaje, ahí sí, y ahora ya con la guía del Espíritu Santo, va a la región de Éfeso, que es Asia Menor, que viene a ser la capital. Éfeso viene a ser la capital contemporánea, en los tiempos de Jesús, de la provincia de Asia. Ahí en Éfeso, por supuesto, qué maravilla de la predicación de Pablo, ahí, ¿no? Se levantó la iglesia de Éfeso, se levantó Colosas también ahí, en esta región, la iglesia de Colosas, mientras también los otros discípulos van avanzando en la predicación, y eso es un tema que veremos más adelante cuando toquemos el tema de la predicación del apóstol Juan, que estaba en esa región, también en las iglesias de Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea,
etcétera, etcétera, las 7 iglesias de esa zona, ¿no es cierto? Bien, hermanos, entonces, esa es una forma muy resumida de lo que trata, digamos, la tercera parte, el tercer viaje de Pablo, y el cuarto viaje que ya va en condición de reo o de prisionero, porque finalizando el tercer viaje fue tomado prisionero en la provincia de Cesarea, ¿no es cierto? Perdón, en el puerto de Cesarea, en la provincia de Samaria, no obstante que le habían advertido que no vaya a Jerusalén, pero bueno, él llevaba ahí eh, las ofrendas de las iglesias para ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que estaban en una situación muy crítica por la hambruna que había predicado el profeta Agabo. Muy bien, y como repito, ahí fue tomado prisionero Pablo y ya fue llevado a prisión a Roma, pero no se quedó mudo porque allá en Italia ya habían hermanos que por diferentes razones habían ido a cristianos, me refiero, ¿no? Y fueron a visitarlo a Pablo y continuó la predicación hasta el final de sus días. Y eso lo trataremos, pero lo que se trata ahora es de centrarnos en el tema de las 3 partes que comprende el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Primero, que es la iglesia en Jerusalén; segundo, la predicación en Judea y Samaria; y el tercer tema, que ya viene desde el capítulo 13 al 28, que son los viajes misioneros del apóstol Pablo. Así, hermanitos, es la forma como debemos entender esto. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la definición de estas 3 divisiones, y además escribir los versículos clave de memoria, ¿no es cierto?, que ya los hemos comentado, y las 2 palabras clave. Las 2 palabras clave del libro del libro de los Hechos es el Espíritu Santo y testigos. Esas son las 2 palabras claves que figuran y que nos dan una idea y que debemos mantenerla siempre en perspectiva para asimilar bien el estudio, hermanos. O sea, las 2 palabras claves es Espíritu Santo y testigos, porque de eso trata. Muy bien, entonces en el punto 2 dice anotar 5 cosas que hace el Espíritu Santo y que prueban que es una persona. Dar las citas bíblicas e identificar 3 ofensas que pueden hacer contra el Espíritu Santo. Las 5 cosas clave que tenemos aquí, que hace el Espíritu Santo, son: primero, enseñar; segundo, enviar obreros; tercero, hablar; cuarto, testificar; y quinto, nombrar líderes. Estas 5 definiciones, o estos 5 hechos, es lo que hace la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, conforme a la doctrina de la Trinidad, es una persona. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina de la Trinidad? Son 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Dios es Padre, es Dios todopoderoso. Dios el Hijo es Jesucristo, el Mesías. Es Dios, una persona en particular, ¿no es cierto? Y el Padre, el Hijo y la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que es una persona también, me refiero literalmente de manera individual, pero realmente son 3 que permanecen por la eternidad juntos. Siempre han existido y existirán sin necesidad de nosotros, por supuesto, siempre existirán por siempre, ¿no es cierto?, por los siglos de los siglos. Pero la persona del Espíritu Santo, que es lo que trata esta lección, porque más adelante vamos a ver otro tema sobre el Espíritu Santo en la lección 4, que es la obra y la plenitud del Espíritu Santo. La obra y la plenitud, pero ahora estamos tratando la persona. Hay que identificar y centrarse bien en qué cosa es la persona. Además voy a ayudarles con algunos temas que se los voy a cursar aquí mismo para que ustedes vayan tomando mejor idea de lo que realmente es el Espíritu Santo de Dios, la persona. Entonces, como persona, piensa, siente, tiene mucha sabiduría y puede sondear hasta lo más profundo de lo íntimo del Dios Padre y del Dios Hijo. Cada uno individualmente puede hacerlo. Ese es el fundamento de la Trinidad, hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que toma el control de nuestra existencia y de nuestras vidas. Él
es el que hace producir los frutos que caractericen al cristiano como tú y como yo. Él es el que hace, como ya estamos sellados con el Espíritu Santo, y ya lo sabemos por qué razón hemos recibido el sello del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Él es el que hace, el que produce estos frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermano? Lo que identifican y que deben identificar siempre a cristianos como tú y como yo, es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estas 9 virtudes, que hay muchas más, pero que son las más importantes y que debemos no solamente tenerlas intelectualmente, sino que eso es lo que debe brotar del cristiano. El buen trato, el trato amable, la entrega, la ayuda al prójimo, porque de eso trata la ley de Dios, hermanos. Bien, entonces, decíamos aquí que en el segundo tema tenemos qué es lo que hace el Espíritu Santo, que lo define, que cómo es una persona. Enseñar, enviar obreros, hablar, testificar y nombrar líderes. Ahora que hace tanta falta de líderes, hermanos, tenemos que orar, pedirle al Espíritu Santo que envíe más obreros para la mies. Y este tiene un trasfondo, hermano, que es la predicación del Evangelio para ganar más almas para el Señor. Más aún en un cuadro crítico como el que estamos viviendo, hermano. Entonces, ¿qué tenemos además en esta pregunta? 3 ofensas contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como decíamos, es una persona y se siente ofendido cuando nosotros actuamos mal. Las pruebas, hermano, aquí tenemos. ¿Qué más? Las cosas que ofenden al Espíritu Santo. La mentira. Entristecerlo o contristarlo por alguna actitud mala nuestra. Y además, otra cosa que contrista al Espíritu Santo es blasfemar contra él. El mundo mundano dice, eso del Espíritu Santo, eso solamente existe para ti. Eso de por sí ya es un grave pecado. Pero el mundo se ríe por sus propias formas, ¿no es cierto? Pero nosotros somos cristianos, hermanos, y tenemos que tener un respeto y mucho dignificar al Espíritu Santo. Respetarlo y considerar que Él mora dentro de nosotros. Y cualquier cosa que tengamos que hacer, siempre meditar y primero pedir la guía del Espíritu Santo para que obremos de buena manera. Todo lo que hagamos, que lo hagamos para bien, ¿no es cierto? Siempre como sirviendo al Señor. Esa es la manera, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos argumentar esto? Vámonos aquí a nuestra Biblia. Cuando decimos mentir, vemos en Hechos capítulo 5.3. Hechos capítulo 5.3. ¿Qué encontramos aquí en Hechos capítulo 5.3, hermanos? Sobre Ananías y Zafira. 5.3. Y dijo Pedro, ¿no? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira, cuando todos tenían las cosas en común, los hermanos, y ellos se pusieron de acuerdo, confabularon y no dijeron la verdad sobre el precio que habían vendido la casa, no se había quedado con una parte, y no obstante que Pedro les preguntó, ellos dijeron que habían dado todo, ¿no? Pero ya ustedes tienen conocimiento de esto y eso entristeció, fue un pecado contra el Espíritu Santo. Otro versículo, Efesios 4.30. Vamos a Efesios 4.30. ¿Qué encontramos aquí en Efesios 4.30, hermanos? Efesios 4.30. Dicen, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto en el contexto de la nueva vida en Cristo. Ahí está, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En blasfemar contra el Espíritu Santo. La cita bíblica, Marcos 3.24. Marcos 3.24. Vamos a Marcos 3.24. Marcos 3.24. Dice, Marcos 3.29. Marcos 3.29.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Miren, hermano, la condenación que hay aquí. La severidad en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu. Mucho cuidado con esto, hermano. Entonces, aquí tenemos las 3 ofensas contra el Espíritu Santo. Y finalmente, en el punto 3 de nuestro desarrollo de la unidad 3, ¿qué tenemos aquí? Anotar 4 símbolos del Espíritu Santo. Los 4 símbolos del Espíritu Santo, hermano, tenemos en nuestra Biblia, en nuestro libro fundamental, tenemos que el Espíritu Santo es presentado como sello. ¿Y qué significa ser sellado por el Espíritu Santo? En primer lugar, sello. El sello es un símbolo de inamovilidad, de que un sello nadie, si ponemos como ejemplo, digamos, un sello en los términos como cuando fue sellada la tumba del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Aparte de poner la piedra a la entrada, ellos con el temor de que iban a sacar los discípulos, según los judíos, iban a robar el cuerpo del Señor, le pidieron a Pilato que pusiera un sello, y el sello imperial era una especie de una cinta que nadie, absolutamente nadie podía tocar ese sello porque la pena era muerte. O sea, lo que era como una orden romana. Nadie sin autoridad podía sacar esa cinta, si no sería muerto. Entonces, miren lo grave. Pero el sello, ya en el término espiritual, viene a ser el arras, o sea, el anticipo que nos da el Señor, el anticipo como parte de nuestra herencia futura. Porque ya nosotros nos hemos rendido, hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces nos hemos bautizado y al momento de nuestro bautismo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ser sellado es ser separado para el Señor. Ya no le pertenecemos a nadie. El Señor pagó con su sangre por nosotros. Ya nosotros no somos dueños de nuestras propias acciones. Tenemos que pensarlo bien, no actuar por nuestra cuenta y juicio. Todo por más sencillo o cosa pequeña que tengamos que hacer, primero ver bien, pensarlo bien y pedir la guía del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, hermanos. El Señor nos prometió eso y nos ha dado el Espíritu Santo. Estamos sellados y ese sello significa que estamos separados para el Señor, para el reino celestial. Ya, el sello viene a ser el arras. ¿Qué cosa es el arras? Cuando uno compra una casa, por ejemplo, por poner un ejemplo común y corriente, y llega a un acuerdo entre las partes, entre comprador y vendedor, entonces para asegurar, digamos, la propiedad, el trato que se está haciendo, se da una cantidad de anticipo, de adelanto. A eso se le llama el arras, a cuenta del total que te voy a pagar. Y a nosotros el Espíritu Santo, para tomando ese ejemplo en analogía, el Señor ya nos ha dado una parte, con ese sello del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, porque el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo, debemos conservarlo así, hermano. Entonces ya nos ha dado el Señor la parte que nos garantiza el arras del reino, de la entrada al reino celestial. Bien, hermanitos. Entonces, los 4 símbolos del Espíritu Santo son el sello, que acabamos de describirlo. ¿Qué dice Efesios 1.13? Vamos aquí a corroborar Efesios 1.13. Efesios 1.13 nos da este alcance, hermanos, que debemos considerar. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Más claro, hermanos. En Mateo 3.11 tenemos ahora la otra forma, como símbolo del Espíritu, el fuego. Esto está en Mateo 3.11. Vamos aquí a Mateo 3.11, hermanos. Mateo 3.11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está, hermano, el fuego. Mateo 3.11. Otro más, agua, en Juan 7:37-39. ¿Qué dice Juan 7:37-39? Vamos a Juan 7:37-39 y dice, en el contexto de ríos de agua viva:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De palabra del mismo Señor Jesucristo. Viento, en Hechos 2:1-2. Recuerden ya en Hechos 2:1-2 la llegada del Espíritu Santo, ¿no es cierto, hermanos? En Hechos 2:1-2. Vamos a ver aquí en Hechos 2:1-2 dice, en el contexto de la promesa del Espíritu Santo: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 2, vamos, aquí hubo una pequeña confusión. Hechos 2, disculpen hermanos, un pequeño lapsus. 2:1-2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos ellos. Viento. Hechos 2:1-2. Entonces, hermanos, aquí ya con este aprendizaje de esta lección, hermano, hemos completado esta unidad número 3. Espero ya ustedes la revisen en casita. Siempre escuchen, hermanos, estos mensajes para mantener viva los temas y poderlos resolver con mucho más facilidad. Nos queda pendiente entonces para esta semana la lección 4, hermanos. Que Dios los bendiga, siempre orando por ustedes. Terminemos, hermanos, aquí cerrando nuestro estudio con el Salmo del Buen Pastor, que también los exhorto a ya empezar a memorizarlo, porque este salmo es un salmo precioso que va a enriquecer nuestra vida y es un salmo que ha salvado muchísimas vidas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados campos pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, todo por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú siempre estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Bien, hermanitos, así despedimos esta tarde, y los exhorto para que continúen ustedes perseverando en el estudio de la palabra. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones.